Buenas tardes, Dios los bendiga grandemente nuevamente aquí con la bendición de Dios para poder compartir este devocional, esta palabra que Dios nos ha regalado y poder entrar en esa presencia y ser ministrados con la palabra de Dios. Ustedes saben que una sola palabra bastará para salvarnos, para sanarnos, para levantarnos, para restaurarnos. Solo necesitamos una palabra de Dios y es suficiente. Como dijo el Señor Jesús, tan solo di la palabra y se hará. Entonces nosotros creemos en la palabra de Dios y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios allá, ya Aurorita que está conectada, Rocío Hooker, también Dios te bendiga. Estemos ahí conectados en la palabra hoy que Dios nos regaló. Vamos a orar, le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guarde, que nos abra el entendimiento, que nos enseñe a leer la palabra, a orar y sobre todo a hacer la palabra. Si queremos ser hacedores de la palabra y no oidores, entonces quiero que oremos, que levantemos un altar al Señor en esta tarde y le demos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí nuevamente compartiendo el mensaje de Dios. Entonces Dios los bendiga grandemente allá ustedes que ya están conectados y pidámosle al Espíritu Santo que nos guarde, nos bendiga y nos proteja y nos use para la gloria de Dios. Vamos a orar y vamos a levantar un altar para el Señor. Bendito Padre Celestial, yo te doy gracias por esta tarde, por este día que nos has regalado, por todo lo que ha pasado hoy, Señor. Que todo lo que hayamos hecho, Señor, te haya honrado, glorificado tu nombre, Señor. Perdónanos si te hemos ofendido en lo que te hayamos ofendido, los pecados ocultos que tengamos que no entendemos a veces que ofenden, Señor Dios mío. Y te pido, Señor, en el Espíritu Santo que nos enseñes a leer la palabra, a ser hacedor de ella, Señor. Te pido por cada familia, por cada persona que escucha este mensaje, Señor Dios mío. Te doy la gloria, te doy la honra, Padre bendito de Dios. Y te pido, Señor, que tú nos guardes, Señor. Crea un ambiente espiritual, una atmósfera espiritual en este momento, en este sitio, Dios. Yo te doy gracias por tu fidelidad, Señor. Te doy gracias porque tú tienes palabra para nosotros en todo tiempo, Señor Dios mío. Solo necesitamos tu presencia, Espíritu Santo. Atamos al hombre fuerte, Señor, toda contraposición espiritual en contra de esta palabra, en contra de este ministerio, Señor, queda bloqueado, atado para la gloria de Dios en Cristo Jesús, Señor. Bendigo nuestra familia, nuestros altares, nuestras casas que se han convertido en templos, Señor Dios mío, para predicar la palabra desde este sitio, Señor, y que guardes nuestra familia, Señor, que toda represalia del diablo, del enemigo, por que estamos predicando tu palabra, queda anulado y bloqueado para la gloria de Dios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. La gloria y la honra sean siempre tuyas, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. A Luchito también, que también está conectado. Laurita, bueno, ahí ya están llegando las personas al servicio. Dios ha puesto en mi corazón hacer dos cosas para que ustedes comiencen a prepararse. Vamos a estudiar ahora un libro, otro libro de la Biblia que aquí poco a poco vamos estudiando cada día más y más la palabra de Dios. Entonces, en las tardes vamos a estudiar el libro de Santiago. Este libro Dios lo ha puesto en mi corazón para que lo estudiemos. Entonces, hoy vamos a arrancar con Santiago. Y a partir del 1 de mayo, si el Señor no dispone de otra cosa y nos tiene con vida, vamos a comenzar a trabajar los proverbios. O sea, el 1 de mayo en la mañana, en el devocional de las 7 de la mañana, vamos a trabajar el proverbio número 1. El 2 de mayo, el proverbio número 2, el 3 de mayo, el 3 y así sucesivamente, para trabajar los proverbios, leerlos, ministrar y que el Espíritu Santo nos hable en este mes que viene de mayo. Ahorita vamos a arrancar con el libro de Santiago. Franci, Dios te bendiga allá desde Estados Unidos, Dios te guarde grandemente. Después nos cuenta cómo le fue a Carol con su entrevista. Dios te bendiga. Entonces vamos a mirar la historia de Santiago. Ahora, este Santiago que está acá, que en este libro, no es uno de los 12 apóstoles. ¿Se acuerdan que hay un apóstol que se llamaba Santiago? Pero este libro no lo escribió ese apóstol. Este libro lo escribió Santiago, el hermano de Jesús. Él es hermano de Jesucristo, o medio hermano, porque es hijo de María y de José, y Jesús es hijo de María y del Altísimo, del Eterno. Luego, él es el que escribió este libro. Santiago fue escrito en el año 49 o 50 después de Cristo. Y Santiago, cuando usted escucha la palabra, el nombre de Santiago, Santiago es igual que Jaime, que Jacobo o que Yago en portugués. Yago, Jacobo o Jaime significa lo mismo, Santiago. Eso significa, o sea, se puede traducir los tres nombres de esa manera y significa lo mismo. ¿Y qué significa ese nombre de Santiago o Jaime o Jacobo o Yago?
Dios los recompensará, significa Santiago. Dios los recompensará o sostenido por el talón, también en el griego. Entonces, el nombre de Santiago significa eso. Ahora vamos a hablar aquí sobre este libro, sobre lo que Dios quiere. Acuérdense que Santiago, ¿qué era? Santiago era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Este libro de Santiago está dividido en 3 partes, o sea, el bosquejo del libro, el libro está dividido, la primera parte, él habla de la religión genuina. La segunda parte habla sobre la fe genuina y la tercera parte sobre la sabiduría genuina. Ahora, cuando nosotros nos formamos teológicamente para el ministerio, yo aprendí una definición en nuestra escuela de teología en la iglesia donde fuimos formados, tremenda, que siempre la he compartido porque estoy totalmente de acuerdo con esa definición, con la definición de religión. Porque la pregunta que nos hicieron a nosotros, para usted, ¿qué es religión? Entonces, pues uno daba cualquier definición de religión, ¿sí? Era el hombre, o sea, lo que el hombre participa o cree, la fe que cree, el Dios que busca, bueno, una cantidad de respuestas que la gente tenía, pero la definición que nos dieron en la escuela de teología fue la siguiente, que la religión es el hombre buscando un Dios. La religión es el hombre, el ser humano, buscando un Dios. Llámelo como quiera, Buda, Krisma, Mahoma, Cristo, Sol, Luna, Tierra, lo que quiera. Esa es la religión. O sea que cualquier cosa es una religión. Y el significado del cristianismo anula la palabra religión, porque la religión es el hombre buscando un Dios y el cristianismo es Dios rescatando al hombre. El cristianismo es Dios rescatándote a ti. Él es el único que sabe dónde estás, en qué condición estás, cuál es tu lucha, cuál es tus sentimientos, cuál es tu miedo, cuál es tu necesidad. Es el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo buscándote a ti, rescatándote. Por eso la conversión de un cristiano es un milagro. Nadie convierte a nadie. Uno se convierte por milagro de Jesucristo, por milagro del Espíritu Santo. Él es el que hace que usted todo velo sea quitado. Luego vamos a mirar esta primera parte de Santiago, lo que él quiere hablar de la religión genuina. Entonces yo quiero que vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 1, y hacemos un estudio sobre esta porción de la palabra de Dios que dice la religión genuina, ¿verdad? Y Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispensación, saludos, saluda. Ahora, Santiago, si usted, mi hermano, si usted fuera hermano de Jesús, si usted fuera hermano del presidente de la República, si usted fuera hermano del gobernador de su provincia, si usted fuera hermano del alcalde, usted le contaría a todo el mundo que usted era o es hermano de ese personaje. Pero Santiago, que era hermano de Jesús, no dijo nunca, y no menciona en este libro, que él era hermano de Jesús, sino que lo mira como su Señor y Salvador. Por eso aquí él dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Aunque era su hermano, no lo miraba como su hermano de carne, sino como su Salvador. Él, cuando Jesucristo comenzó su ministerio, los hermanos de Jesús no aceptaron a su hermano como el Mesías. Fue después que el Señor quitó el velo en ellos y ellos pudieron entender. Pero este Santiago aquí comienza a hablar del Señor Jesucristo como su Mesías. O sea que cuando él lo conoce, para la gloria de Dios, Santiago conoce a Jesucristo no como hermanos de sangre ni de carne, sino como su Mesías. Y qué bendición como hace la presentación a las 12 tribus que están en la dispensación. Acuérdense que allá, cuando Roboam heredó el trono de Salomón, no tuvo sabiduría y quiso ponerles cargas más pesadas al pueblo de Israel. Se dividen ese reino en 2 partes. En el reino del norte se van 10 tribus y en el reino del sur se van 2 tribus. Estos tuvieron reyes, no voy a hablar de esto, sino llevándolos rápidamente para comprender ese primer versículo y arrancar. Esas 10 tribus, esas 10 tribus del reino del norte fueron invadidas por los asirios. El rey de Asiria vino e invadió a este imperio, estas 10 tribus, y hizo algo tremendo, que fue que trajo gente de Asiria y los revolvió con los que vivían ahí, y llevó gente del reino del norte y los revolvió allá en Asiria con otros, y entonces ahí nacen los famosos samaritanos. Y estos fueron esparcidos por el mundo.
y hasta el día de hoy están regados por el mundo. Ahora, las dos tribus que quedan en el sur, estas dos tribus después fueron invadidas por Nabucodonosor, por Babilonia. Y estas dos tribus fueron llevadas cautivas 70 años por su pecado. Y a los 70 años yo les expliqué en otro devocional que llegaron en tres grupos. El primer grupo lo trajo Zorobabel. 100 años después llega otro grupo traído por Esdras y seguido viene otro traído por Nehemías. Y conforman lo que es la Jerusalén, la Israel que usted conoce. Pero las 10 tribus están dispersas por el mundo. Están en la China, en Rusia hay mucho judío, en África, en todo Occidente y Oriente, en España habían muchos judíos, los famosos judíos sefarditas que vinieron a América con Colón, con la conquista. Y estamos, o sea, todos los judíos que están en el mundo esparcidos son las 10 tribus. Usted podría ser fácilmente una persona de origen judío en la genética humana. Eso no lo sabemos. A no ser que usted quisiera sacarse una prueba de ADN en un banco de ADN del pueblo de Israel. Pero estoy hablando de lo que significa esto que dice aquí: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. O sea que este evangelio, esta palabra que Santiago quiere darnos, es para las 12 tribus, para todos nosotros. Nosotros somos descendientes de Abraham por la fe. Esta palabra es para todo aquel, no solamente para Israel, para Jerusalén, para la iglesia que pastoreaba Santiago, sino para todos los creyentes en el mundo entero, en todos los tiempos. Ahora, sigue diciendo el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Usted dirá, sí, ¿cómo no? Que voy a estar gozoso pasando por pruebas, por desiertos, por necesidades, por angustias, por enfermedades, por miedo. ¿Quién va a sentir gozo? Pues el Señor dice que tengamos un sumo. Ahí no dice si algún día pasamos por valles de desesperación, de muerte, sino dice la palabra claramente, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Usted y yo vamos a pasar diversas pruebas mientras estamos aquí en la tierra. Esta no es nuestra casa, este no es nuestro destino. Aquí vamos a pasar muchas pruebas, muchas necesidades, muchos ataques, pero en esas pruebas es donde el Señor va a comenzar a probar nuestra fe. Ahí es donde el Señor comienza a afianzar, a estabilizar nuestra relación con Él, nuestra fe. Usted aprende a creer, a confiar en el Señor cuando pasa por uno y otro desierto. Yo algún día hice una enseñanza en la iglesia de los 21 desiertos que la Biblia, de la que la Biblia habla, y todo el cristiano nacido de nuevo tiene que pasar por esos 21 desiertos para llegar a la tierra de Canaán. No hay otra vuelta, no hay por otro lado donde usted quiera evadir esa necesidad. Ahora el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Usted a veces sin querer pide paciencia. Usted dice, Señor, dame paciencia con estos hijos, dame paciencia con mi jefe, dame paciencia con mi mamá, con mi papá, dame paciencia con fulano y sutano. Usted lo que realmente, mi hermano, está pidiendo son pruebas, desiertos, cosas que usted no se imagina, pero que puede soportar, porque la palabra de Dios dice que Dios no permite en nosotros pruebas que no sean humanas. Por eso este versículo nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En la prueba, en el desierto, en la angustia, en la enfermedad, en la escasez, ahí tú vas a ser formado en la fe. ¿Quieres paciencia? Síguela pidiendo, mi hermano, y verá lo que le viene. Pruebas, pruebas, pruebas tremendas. Vienen momentos de desierto, porque eso es lo que forma tu paciencia y tu fe. El versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, que Dios la buena obra que empezó en ti, la perfeccionará, mi hermano. Porque tú no vas a llegar con una media fe a la presencia de Dios. Usted no va a llegar con 3/4 de fe, sino con la fe completa. Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno. La fe de Abraham era diferente a la fe de David, a la fe de Pablo, a la fe de Juan, a la fe suya, a la fe mía. Todos nosotros tenemos una medida de fe. Aquí dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Perfectos en el Señor, en la gracia.
Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y la sangre del Cordero marca tu cuerpo y el Espíritu entra a habitar en ti, tú eres perfecto delante de Dios. Dios no ve detalle malo en ti, porque Él ve la sangre redimida del Cordero en ti. Ahora, ¿quién me hace ver malo, me recuerda mis pecados pasados? Satanás. Satanás es experto en recordarte lo que tú fuiste, lo que tú hacías. Si mataste a alguien, si hiciste esto o esto, ese viene a recordártelo cada ratico. Pero en Cristo Jesús, el Señor dice en su palabra, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Luego el Señor en ti, o sea, lo que ve en ti es la bendición más grande. Dice aquí el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Aquí la sabiduría que habla la palabra de Dios no es el conocimiento humano, el ser experto en una carrera, en un diplomado, en cosas humanas, un científico. Esa es otra clase de sabiduría y es una bendición que la poseamos. Todos los seres humanos tenemos sabiduría para hacer algo en la vida, pero lo que dice aquí el Señor, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, falta de fe, falta de paciencia, falta de ver con discernimiento las cosas de Dios. La sabiduría de la cual habla aquí la palabra de Dios es el discernimiento espiritual. Si usted no discierne las cosas, si usted no se da cuenta que eso tiene un origen espiritual, acuérdense que somos seres espirituales metidos en un cuerpo físico, un cuerpo humano. Dios nos hizo de una forma tan perfecta. Los animales son seres vivos que tienen materia, cuerpo, pero que no tienen espíritu. Los ángeles de Dios son espíritus que no tienen cuerpo. Y el ser humano es la joya de la corona. Es un cuerpo con espíritu. Podemos discernir lo material y lo espiritual. El pecado anuló en Adán y Eva, anuló la parte espiritual del hombre, el discernimiento. Pero en Cristo, con el Espíritu Santo, el creyente nacido de nuevo vuelve a tener lo que se llama el discernimiento espiritual. Esa es la sabiduría que Dios dice que si no la tiene, pídala. Tú ya la tienes en el Espíritu Santo. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. El Señor quiere que usted y yo tengamos ese discernimiento, saber cuándo Dios está hablando, cuándo Dios quiere que yo haga algo, cuándo Dios me está corrigiendo, cuándo Dios está bravo, cuándo Dios está satisfecho con lo que hago, qué quiere Dios que yo haga. O sea, esa es la verdadera sabiduría de la cual habla aquí la palabra. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dile al Señor, no que te dé sabiduría para inventar un carro que ande con agua. No. Ahora, eso es otra cosa. Y si aparece, pues bendito sea Dios por ello. Pero la sabiduría que tú debes de pedir, esa sabiduría, ese discernimiento, Señor. ¿Voy, Señor, o no voy? ¿Qué hago, Señor? Que Él te levanta a las 2 de la mañana a orar y dice, Señor, aquí estoy. Dime, Señor, ¿qué quieres hablarme? Heme aquí, Señor. ¿Qué quieres conmigo? Esa es la sabiduría, el discernimiento. Que tú disciernas los tiempos, que tú tengas sabiduría de las cosas de Dios. Algo tremendo, ¿verdad? Ahora, el versículo 6 dice, pero pida con fe. Acuérdense que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora, cuando usted lee la palabra de Dios y la lee, usted se llena de fe. Y la fe produce sabiduría. Por eso dice, pero pidan con fe. O sea, usted pida sabiamente, entonces creyendo que Dios lo va a hacer. Aquí dice pidan con fe, no dudando nada, dice Santiago. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, ustedes han visto las olas del mar que se mueven, suben, bajan, no tienen estabilidad. Eso es lo que se dice. No tengan duda de lo que están pidiendo. Si usted está orando por un milagro, por salud, y usted no ve la recuperación, y entonces ya fue donde el médico y el médico no hizo nada, ya le dieron una medicina y la medicina no hizo nada, y oró a Dios para que lo sanara y no hizo nada, y entonces usted va y busca un brujo, un tegua por allá, un yerbatero para que lo sane, a ver si de pronto usted nunca oró con fe. El que ora con fe se queda quieto. El que ora con fe tiene discernimiento, tiene sabiduría de esperar en el Señor. El Señor le dirá qué hacer, porque el Señor te puede decir, ve a tal médico, ve a tal parte. Eso sí te garantizo que Él nunca lo va a mandar de un brujo, ni de un tegua, ni de un satanista. Él no lo va a mandar allá nunca. Él te da sabiduría para tomar decisiones. Ahora, cuando ores, crea. Esa es la lucha que tú y yo tenemos. Que oramos sin creer.
que no entendemos, que no entendemos, que tenemos que creerle al Señor, porque Dios es real. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es real. Y si tú crees que Él es, que Él existe, que Él puede, Él lo hace. Jesús dijo varias veces cuando le pedían un milagro, dice, que se haga conforme a tu voluntad, conforme a tu fe. ¿Estás pidiendo algo? Pues que se haga conforme a tu fe. Cree que el Señor puede. El versículo 7 dice, no piensen pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, que si usted piensa que va a orar y por el hecho de orar, Dios tiene que obedecerle, pero usted no cree, no querías recibir ese milagro. A veces la gente le dice a uno, pastor, ayúdeme a orar mucho por mi esposo, ayúdame a orar mucho por mi hijo, ayúdame a orar mucho por mis finanzas. La gente piensa que por el orar mucho, Dios tiene que hacer las cosas. Y no es por el orar mucho, mi hermano, es por el orar con fe. Usted puede orar poco, pero con fe. Usted mira la vida del Señor Jesucristo. Jesucristo no la pasaba repitiendo a toda hora, sino Él lo decía y Él sabía que el Señor iba a hacerlo. Y si no, allá en Getsemaní dijo, Señor, oró, dijo, Señor, que si es posible no pasar por esta prueba fuerte, Señor, de este sufrimiento, Señor, evítamelo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, punto. Ya oró. Usted tiene que orar con fe, mi hermano. No es el orar mucho, mi hermano. Usted aprenda a orar con fe. Ahora dice el versículo 8, y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ese es el problema del ser humano. Usted, yo, todos tenemos ese problema cuando arrancamos en el Evangelio. Uno llega a un momento de la vida cuando ya uno ha sido pero trajeadito, pasado por desiertos, por pruebas, levantadas, caídas, paradas, de todo, en que usted usted se mengua, usted se rinde, como dice la canción de Jesús Adrián Romero, me dejo ganar. Cuando usted es firme, se ha pasado por muchas pruebas, pero al comienzo de la vida del creyente somos personas de doble ánimo. Entonces usted tiene días lindos en el Señor, son súper espirituales, no hecho, le faltan alitas para levitar, para volar, pero hay otros días que toca recogernos con cuchara. Y si usted sirve en la iglesia, su servicio depende de su estado de ánimo. O si está lloviendo, o haciendo frío, o si está haciendo mucha calor, o si no hay partido de la selección, entonces usted sirve. Hay gente que se compromete en la iglesia a servir y sirven de febrero a noviembre, porque diciembre y enero no los ve uno ni por las curvas. Son gente de doble ánimo, gente que no entiende el llamado de Dios, gente que a veces ora y a veces no. Ustedes si miraron la película ya de Cuarto de Guerra, le preguntó la hermanita a esta mujer, la protagonista le preguntó que si se congregaba en alguna iglesia, y la hermanita dijo, sí, pero ahí de vez en cuando me congrego. Y la mujer que la estaba evangelizando le dijo, o sea que tu pastor va a la iglesia de vez en cuando. La gente de doble ánimo es aquel que no es ni chicha ni limoná, que le prende una vela a Dios y otra al diablo por si las dudas. Esa es la gente de doble ánimo. Nosotros tenemos que ser radicales, firmes, y en estos tiempos Dios va a seleccionar ese carácter firme. Su merced no puede ser, como dice aquí, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, no solamente en lo espiritual, en la iglesia, en la casa, con su esposo, con su esposa, con su trabajo. Son gente que no saben qué hacer. Cualquier cosa los desestabiliza. En una crisis como esta, una persona de doble ánimo, imagínense ustedes esas personas que son de doble ánimo, cómo será esa angustia que tienen de las cosas, de la vida, del mercado, de los servicios, de la pandemia, del virus, de aquí, de allá. Eso es algo tremendo para estas personas. El hermano que es humilde, dice, el hermano que es de humilde condición, gloriese en su exaltación. En la iglesia, en el reino de Dios, hay gente, entre comillas, muy importante, muy usada por Dios. Hay gente muy sabia en la obra de Dios, hay otros menos sabios, pero para el Señor todos somos iguales. En el Señor no hay rango, no hace acepción de personas. El Señor no tiene preferidos. Todos somos sus hijos. Por eso aquí dice el versículo, dice, el hermano que es de humilde condición.
Aquel que nunca le agradecen, de pronto usted sirve en la iglesia y dice, es que el pastor nunca me da las gracias. Pues bien hecho, hermano, es que las gracias se las da Dios. ¿Usted a quién está sirviendo? ¿Al pastor, a la iglesia, a una teología, a una doctrina? ¿A quién le sirve? Ahora, Dios a quien honra, honra. Y a veces los pastores cometemos equivocaciones, o siempre estamos cometiendo equivocaciones, y uno se equivoca, de pronto uno no le dice nada lo que usted quiere oír, pero lo importante es que Dios te diga que bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Aquí dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. El Señor ya te ha exaltado hasta lo máximo. ¿Usted cree que nosotros vamos a ser igual, a lo que fue Pablo, a lo que fue Calvino, a lo que fue Juan, a lo que fueron ellos, los discípulos, a lo que fue David, a lo que fue Salomón? Nosotros somos diferentes. Que cuando Dios venga por ti o por mí, nos halle siendo fieles, mi hermano. Que seamos fieles en el Evangelio, en la obra de Dios. Que estemos trabajando para el Señor. Usted no, el culto, el servicio, no depende de tu estado de ánimo. Por eso el hombre de doble ánimo se ha metido en problemas. Versículo 10 dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Pero el que es rico en su humillación. Mire que la riqueza verdadera no es el dinero. La palabra de Dios es muy clara cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás viene por añadidura. La verdadera riqueza no es el dinero ni los bienes materiales. Mire, mi hermano, no hay mortaja con bolsillo. Ningún muerto se lleva nada. Por ahí un dicho que dice que no hay entierro con trasteo. Yo digo que no hay mortaja con bolsillo. O sea, ninguna persona que está muerta y amortajada tiene un bolsillo en esa mortaja para que le echen los billetes, las joyas, las riquezas. No la hay, mi hermano. La verdadera riqueza es cuando tú mueres en Cristo Jesús. ¿De qué te sirve, dice la palabra, de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero, ser el más famoso del mundo y perder su propia alma? Yo cuando veo que muere un famoso de esos que eran ateos, pecadores, mundanos, y mueren y se entera es que no hay muerto malo. Y mucha gente piensa que están en el reino de los cielos. Allá nos vemos en el reino de los cielos. No se imagina las sorpresas. Hay gente que negó a Cristo, que lo desechó completamente, que prefirió creer en sus propias fuerzas, en lo que el mundo le ofrecía, en muchas cosas aparte de Dios. Esos son pobres, mendigos, desnudos, miserables, dice la palabra en Apocalipsis. El verdadero rico para el Señor es aquel que no desechó al Cordero. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan Bautista. Ese Cordero que yo te estoy presentando en esta noche, en esta tarde, es el que tú debes de recibir en tu corazón, y ese es el que te hace rico verdaderamente. Por eso dice aquí el 10, pero el que es rico en su humillación, el que se humilló, el que dijo, Señor, te reconozco como mi Señor y Salvador. Cuando usted cree que Jesucristo, que usted es un pecador, que usted es un pobre miserable, que no tiene valor ninguno, y que usted dice, Señor, yo reconozco que soy un pecador, y también reconozco porque tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Cuando usted reconoce esto, entonces el Señor te exalta hasta lo sumo, te marca con la sangre del Cordero, te llena del Espíritu Santo y te da un valor que tiene todo lo que usted no se imagina, el valor de la sangre del Cordero. Eres verdaderamente rico. Dice, porque Él pasará como la flor de la hierba. Usted y yo somos como la hierba que en la mañana nacemos y en la tarde se seca. El Salmo 90, para que lo lean en su casa, habla de lo que somos nosotros. Somos pasajeros en este mundo. Nuestra vida es un abrir y cerrar de ojos del Señor. Nosotros aquí no duramos nada, lo que pasa es que nosotros vivimos en un tiempo kairos, en un tiempo cronológico, cronos. Aquí nuestro tiempo puede durar, no sé, usted nace. Un día hice una prédica que se llamaba El guión de tu vida. ¿Y por qué hice esa prédica? Porque me fui un día a mirar, vi un mensaje sobre una tumba. Ahí dice, pongámosle, yo nací en el año 1967. Entonces, que uno muera, pongámosle, en cualquier año, en el 2030, pongámosle. Entonces dice guión 2030. Ahora, en esos años, en ese guión hay una cantidad de años. ¿Cuántos años? No sé.
60, 70 años, 50, 20, un año, 2 años, 3, no sé cuántos años es ese guión de tu vida. ¿Qué hiciste para el Señor? ¿Qué hiciste para ti? Cuando el Señor te llamó, ¿atendiste el llamado o lo despreciaste? Mira tan lindo este mensaje, ¿no? Dice aquí el versículo 11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Las empresas pueda que sigan, pero usted se muere y no se las lleva. Cuando murió don Julio Mario Santo Domingo Viejo, no se llevó nada, ninguna compañía. Rockefeller murió y no se llevó absolutamente nada. Ningún rico de este mundo se ha llevado absolutamente nada. Las empresas puede que sigan por un tiempo, pero usted no es eterno, ni las empresas tampoco, mi hermano. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Todos somos tentados. Jesucristo fue tentado en todo, dice la palabra, pero él dice, mas no pecó. La tentación no es un pecado. Aquí dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahora, cuando viene la tentación, cuando viene el pecado, ¿cómo viene primero? Primero es un pensar, ¿cierto? Un pensar que después es un sentir. Usted piensa en algo, después comienza a sentir atracción, por eso se comienza a inquietar. Y después de ese sentir viene un decir, o sea, usted habla, usted ejecuta el pecado y después termina haciendo, después es un hacer. Usted termina ejecutando ese pecado. Ahora dice aquí, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuál es la corona de vida? Pues nadie ha visto una corona de esas que Dios habla, pero la corona puede ser tu nombre en el libro de la vida, la eternidad en el reino de los cielos, vivir bajo la cobertura del Omnipotente. Esas son las coronas. La corona de la vida. Dios te va a premiar así como un deportista le ponían una corona de laurel para condecorarlo como el campeón, como el rey de las Olimpiadas. Así el Señor nos va a poner a aquellos que resistamos hasta el final. Que Dios nos sostenga en su santa mano y en su santa gracia. El versículo 13 dice lo siguiente. Dice, cuando alguno esté tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, nunca usted ponga a decir, es que Dios me está poniendo esa tentación. Dios nunca te va a poner una tentación. ¿Cómo se va a contradecir? Dios es santo, santo, santo. Lo que pasa es que Dios permite que Satanás, que los demonios, que las huestes satánicas, que las potestades, que los gobernadores te toquen, te zarandeen. ¿Para qué? Para probar tu fe, para ver cómo reaccionas. En la tentación es donde se da cuenta Dios qué clase de creyentes somos. Dios no lo hace, Dios tiene ejércitos. Es que no solamente son los ángeles de Dios, los arcángeles, los querubines, son también los ángeles caídos, los seres humanos, todo lo que existe, lo que usted conoce y lo que yo no conozco, lo que usted ve y lo que yo no veo, son el ejército del Señor. Ahora el Señor puede usar cualquiera para permitir una tentación en mi vida, para ver cómo reacciono, cómo estoy yo de fe, de firmeza con el Señor, o si caigo fácilmente, o si usted es de los que cae y dice, ay Señor, otra vez grité, otra vez hice eso, otra vez adulteré, otra vez me emborraché, otra vez fumé, otra vez dije groserías. El Señor permite todas esas clases de tentaciones para que nosotros mostremos lo que tenemos por dentro. Ahora el versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea que su mercecito lindo y yo tenemos por dentro eso, esa es nuestra naturaleza. Acuérdese que usted compra un marranito chiquito que están de moda, esos pequeñitos. Marrano es marrano, sea pequeño o sea pietrándole jamón. Pero usted lo compra pequeñito, lo tiene de mascota y le enseña a hacer pis en una esquina, le enseña a comer en la mesita del comedor, le pone su vestidito y lo parece bonito y parece un perrito detrás suyo. Y entonces resulta que su compadre lo invitó a la finca a pasear y llevó su marranito, su mascotica y lo soltó allá y había un charquito de lodo. ¿Qué hizo el marranito apenas vio el charquito? Pues se fue corriendo para el charquito porque esa es su naturaleza. Él es un marranito, así haya nacido, así haya creado en un palacio. Apenas un charco de lodo allá va a dar porque ese es su deleite, esa es su naturaleza. Usted y yo, nuestra naturaleza es el pecado, mi hermano.
Y eso lo sabemos hacer bien. Es por la gracia de Dios, por la comunión con Dios, en que usted se aparta del pecado. Pero usted no es sino que se seque un poquito y se aparte de Dios, de la palabra, de la congregación, de la oración, del ayuno, y verá cómo usted vuelve como el perro al vómito. ¿Cómo vuelve usted al pecado? Porque eso sí lo que sabemos muy bien. Usted tiene por dentro eso. El 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. O sea, usted comienza a engordar esa concupiscencia, usted comienza a darle, o sea, le da puerta para que salga, pues ella da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, porque la muerte, la paga del pecado es la muerte. O sea, cuando usted se desborda en la carne, en el mundo, en la tentación de Satanás o del mundo o su propia carne, hermano, usted termina haciendo lo que sabe hacer bien, el pecado, mi hermano. Ahora el versículo 16 dice, amados hermanos míos, no erréis. ¿Cómo no erramos? Pegados de Dios. Apartados de Dios, nada podemos hacer. Pero si usted vive con Cristo, con el Espíritu Santo, dice que más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Y quién está en ti? El Espíritu Santo, mi hermano. Él te va a sostener, Él te va a apoyar, Él te va a salir. José, el hijo de Jacob, podía resistir la tentación, los pecados, porque tenía una comunión con Dios. El Espíritu Santo le daba las fuerzas para huir. Mantengámonos firmes. Ahora dice aquí el 17, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mire, mi hermano, usted no hace nada bueno por su propia naturaleza, porque en nosotros no hay nada bueno. Somos pecadores. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gracia de Dios. Cuando usted hace algo bueno, es porque Dios puso en usted el querer como el hacer. Cuando mi hermano ora y se mete con Dios tremendamente, eso no nació de usted, que usted es muy espiritual, qué bendición. Es que el Señor, el Espíritu Santo, le puso a usted el deseo de orar. Cuando usted va y da una ofrenda o ayuda a alguien, a un pobre, o visita a un enfermo, o visita a un preso, o intercede por alguien, eso no nació de usted, mi hermano, porque usted no tiene nada de eso en su corazón, sino que nació del Espíritu Santo que está en usted y lo quiere utilizar a usted y lo hace sentir bien a usted, pero eso tiene un origen espiritual, mi hermano. Eso no nace de nosotros. Por eso debemos darle gracias a Dios por cada cosa que hacemos, porque es Dios manifestándose a través de nosotros. Usted debe decirle al Señor, Señor, úsame, aquí estoy, Señor, heme aquí. Aquí están mis brazos para que abraces a quien quiera, aquí está mi boca para que la abres a quien quiera, aquí están mis ojos para que mires lo que quieras, mis oídos para... Préstate, entrégate, tú eres un sacrificio vivo, un olor grato para el Señor. Ahora, el versículo 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros somos las primicias. Nosotros somos los primeros que vamos a ir a las bodas del Cordero. Dios tiene una bendición para ti, mi hermano. Mira lo que el apóstol, el hermano de Jesús, Santiago, perdón, porque no era apóstol, Santiago, el hermano de Jesús, nos quiere enseñar. Aquí vamos a dejar en el versículo 18, porque no quiero correr, leer, sino explicar la palabra conforme el Espíritu Santo pone en mi corazón. Ahora, mi hermano, lo invito a que sigan leyendo este libro de Santiago, para que cuando comencemos a estudiarlo, usted ya tiene algo en su corazón y el Espíritu Santo le dará más y más, y nunca pararemos de aprender la palabra de Dios. Es insondable, es profunda. Yo los bendigo grandemente y le doy gracias a Dios por sus vidas, por todo lo que Dios tiene para ustedes. Qué tremendo, aquí estamos comenzando a estudiar otro libro para la gloria de Dios. Qué bendición. Mire, si miramos, esta cuarentena no es un encierro, es una protección de Dios para enseñarnos, para que primero no nos llegue ese virus que está por allá afuera regándose como nada. Segundo, para que seamos edificados en el Señor. Aquí usted y yo estamos siendo edificados todo el tiempo en el Señor. Bendito sea Dios por todos esos hombres y mujeres que están predicando la palabra a tiempo y a destiempo, por las redes, por Facebook, por YouTube, por Twitter, por Instagram, por lo que sea. El Señor usa cualquier medio. La multiforme gracia de Dios siempre estará en nosotros. Yo los bendigo y los invito a que se mantengamos firmes en el Señor. Vamos a orar y entregarle al Señor este altar. Y ya comenzamos a estudiar este libro de Santiago todas las tardes. Si Dios no dispone de otra cosa, vamos a leer este libro. Menos los martes y los jueves que estamos leyendo el libro de los temperamentos. Pero el Señor nos irá ministrando en las tardes y en las mañanas. A partir del 1 de mayo, si Dios no dispone de otra cosa, vamos a comenzar a estudiar el libro de Proverbios.
Cada día vamos a leer el proverbio del día y que el Señor nos ministre algo para la gloria de Dios. Vamos a orar y damos las gracias al Señor por lo que nos ha regalado en esta tarde. Bendito Padre Celestial, yo te doy gracias, Dios, por la hermosa palabra que nos da, Señor Dios mío, Señor. Todo lo que falte aquí para aprender, dánoslo, Señor, sígalo revelando de tu palabra, Señor Dios mío, porque la única revelación perfecta es tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, Padre mío y Señor mío, Espíritu Santo, y te pido, Dios, que tú recibas este altar. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor, en Cristo Jesús. Te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Mis hermanos, entonces mañana, si Dios nos dispone, a las 7 de la mañana vamos a orar, vamos a ir al devocional. Y gracias por estar ahí, Natalia, gracias Francita, gracias Pili, gracias a todos los que están ahí, Lucho, Aurorita, Rosy, la señora Florecita, todos ustedes, Dios los bendiga grandemente. De verdad que de todo corazón me siento muy contento y muy agradecido con Dios por la oportunidad de compartir la palabra siempre. Dios los bendiga y con el favor del Señor nos vemos mañana en la mañana. Bendiciones. Dios los guarde.